Seguimos grabando y acá no hay descanso. Bienvenidos de nuevo al canal. Esto es Matemática Royal y ahora vamos a ver las propiedades del logaritmo. Una cosa imprescindible si vamos a trabajar con logaritmos, sí. Yo sé que a veces las propiedades dan un poco de flojera, pero una vez que uno las pone en práctica, quedan ya grabadas y no hay ningún problema. Bueno, vamos a arrancar, ¿sí?, con la primera propiedad. Lo que voy a ir haciendo es copiándolas abajo, ¿sí? Así las podemos resolver tranquilos. Podemos ver ejemplos y quedan bien grabadas. Entonces ahí lo que tenemos es logaritmo en base a de a igual a 1. Entonces la base es a, el argumento es a, y acá lo que me dice que eso es igual a 1. A ver, ¿por qué es esto posible? Vamos a verlo con un ejemplo, ¿sí? ¿Por qué usamos a, b y c? ¿Sí? ¿Por qué molesto con las letras? Bueno, para que sean generalizadas las propiedades y no parezca que solo sirven en una situación en particular. Entonces tenemos que es logaritmo en base 5 de 5. Ese es un muy claro ejemplo. Bueno, ¿por qué esto da que es igual a 1? Bueno, básicamente porque ya dijimos que acá esto es igual a x. Si aplico la definición, y acá es donde se viene lo lindo, cuando aplico la definición me queda del lado izquierdo un 5 y del lado derecho me queda 5 elevado a la x. La pregunta es, ¿a qué número tengo que elevar a este 5 para que me quede 5? Bueno, a 1. ¿Sí? Y de ahí es donde sale el resultado. Me queda igual a 1 y listo. Bueno, vamos a ver qué otra propiedad tenemos por acá. Logaritmo en base a, ¿sí?, de 1 es igual a 0. A ver, ¿cómo es esto posible? Vamos a ver acá, ¿sí? Ya tenemos esta primera propiedad. Vamos a dejarlas ahí con rojo, así se nota bien. Y ahora vamos con esta segunda propiedad. Logaritmo en base a de 1 igual a 0. A ver, vamos a ver un ejemplo numérico, así queda muchísimo más claro. Logaritmo, ¿sí?, de 1 igual a x. O sea, por el momento yo no sé cuánto va a dar esto. Pero si aplicamos nosotros la definición, ¿qué nos queda? Bueno, nos queda que es 1 es igual a 10. ¿Por qué 10? Bueno, recuerden que cuando no hay un número acá en la base, ese número es 10. Y cuando aplico definición, la base se va hacia la derecha. Y el resultado, o lo que está del lado derecho de la igualdad, se sube como exponente. Ahora quiero que me digan ustedes, ¿a qué número tengo que elevar al 10 para que me dé 1? Bueno, la única alternativa que hay, ¿sí?, es 10 elevado a la 0 es igual a 1. ¿Sí? O sea, es la única manera de conseguir un 1 si estoy elevando a un número. Entonces, cualquier número elevado a la 0 es 1. 10 elevado a la 0. 500 elevado a la 0 es 1. ¿Sí? 1000 elevado a la 0 es 1. ¿Sí? Quiero que quede muy claro eso. Bueno, continuamos. Voy a borrar esto un poquito. Nos traemos otra propiedad acá arriba. Bueno, esta ya empieza a aparecer un choclo, ¿no? Dicen, la ven así, dicen, no, qué fiaca. Bueno, pero van a ver que es más sencillo de lo que parece. Entonces, esta propiedad que tenemos acá es la propiedad del producto, ¿sí? ¿En dónde? Fíjense lo siguiente. ¿Sí? Vamos a poner acá, producto. Bien. Vamos a bajar acá. Les juro que todavía no sé cómo hacer eso con el mouse, con la ruedita, no me deja. Bueno, entonces el producto. Si se fijan, ¿sí?, acá tenemos lo que sería una suma de logaritmos. O sea, tenemos un logaritmo en base a de un argumento b más un logaritmo en base a de un argumento c es igual, ¿sí?, a un logaritmo en base a. Fíjense que las bases, ¿sí?, se mantienen y lo que queda como argumento es la multiplicación, ¿sí?, de b y de c. Entonces vamos a pasarlo a números. Por ejemplo, logaritmo en base 2 de 4. ¿Sí? Más logaritmo en base 2 de, vamos a poner, 2. Igual. Bueno, ¿cómo me quedaría esto aplicando la propiedad? Bueno, agarro, lo tiro. No tiro nada, disculpen. Pongo logaritmo, ¿sí? Y ahora, ¿la base cuál es? La de este logaritmo nuevo. Bueno, 2. ¿Por qué?
Porque para poder aplicar esta propiedad, sí o sí, estas dos bases, tienen que ser iguales entre sí. Si no son iguales, no puedo aplicar la propiedad, ¿sí? Y ahí tengo que hacer un paso antes, el cual vamos a ver más tarde. Bien, y acá me queda logaritmo, ¿sí? En base 2. ¿De qué? Bueno, dijimos que los argumentos se multiplican, entonces me queda 4 por 2. Genial. Entonces logaritmo en base 2 de 8, ¿sí? Ahora, esto es igual a x. Aplico definición. ¿Por qué puse que es igual a x? Bueno, para decir que tiene que ser igual a un número, ¿sí? Esa x puede ser a, puede ser b, puede ser lo que sea, pero para aplicar definición me sirve. Entonces, nosotros llegamos a esto como al final, ¿sí? Ahora aplico la definición y me queda 8 igual. La base pasa a la derecha y la x sube de exponente. Entonces, ¿a cuánto tengo que elevar al 2 para conseguir 8? Bueno, x tiene que ser igual a 3. Listo. Terminamos. ¿Se podría haber hecho por separado en esta ocasión? Sí, yo pude haber trabajado esto y esto, ¿sí? Por separado y listo, no me la complicaba. Pero hay situaciones en donde no puedo trabajar así por separado. Es por eso que le estamos dando importancia a las propiedades, ¿sí? No tanto a la resolución, en este caso de los logaritmos por separado, sino a aplicar la propiedad. Vamos a ver ahora, ¿sí? Ya vimos la del producto, vamos a ver ahora la del cociente, ¿sí? La división. Bajamos. Bien, entonces, vamos a cambiar el lápiz, así le ponemos esto de título. Bien, genial. Sé que no está muy derecho, pero bueno, eso no es lo que más importa en este momento. Logaritmo, ¿sí? Base 5, ejemplo de 10, menos logaritmo en base A, ¿sí? De 2. Perdón, base A, copié cualquier cosa. Tiene que ser base 5, sí o sí. Bueno, ¿a qué va a ser igual esto? Fíjense, igual que antes, la base es la misma que la base de los anteriores logaritmos. Entonces nos queda que es un logaritmo, ¿sí? En base 5, ¿de qué? Bueno, de b sobre c, es decir, del primer argumento sobre el segundo argumento. Entonces me queda del 10 sobre 2. ¿Sí? Genial. A ver, sigo acá abajo. Logaritmo en base 5. Y ahora, ¿cuánto es 10 dividido 2? Bueno, si simplifico, fíjense que me queda 5 y 1. Entonces, logaritmo en base 5 de 5. Bien, genial. A ver, esto va a ser igual a un número x, ¿sí? Y en este caso, fíjense que aparte puedo aplicar otra propiedad. ¿Qué pasa? La base, ¿sí? Y el argumento son iguales. Entonces, cuando eran iguales, ya sabemos, por la propiedad que habíamos visto antes, que esto, x, va a ser igual a 1, ¿sí? ¿A qué número tengo que elevar la base para conseguir el argumento? A 1. Listo. Pasamos a otra propiedad. En este caso es la propiedad de la potencia. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre acá, ¿sí? Vamos a bajar, como siempre. Bien, entonces. Ahí va. ¿Cómo es esta propiedad? Fíjense, tenemos logaritmo en base a de b elevado a la c. Y en este paso, o sea, del lado derecho la igualdad, la c mágicamente aparece multiplicando adelante. Bueno, esta es una propiedad que tienen los logaritmos, ¿sí? Tenemos que el logaritmo, por ejemplo, base 5, ¿sí? De 10 al cuadrado. Esto, ¿sí? Va a ser igual a ¿qué? A 2 por logaritmo en base 5, ¿sí? ¿De qué? De 10. La base y el argumento quedan tal cual, ¿sí? Un pequeño detalle. Todas estas propiedades que estuvimos viendo, ¿sí? Si bien yo las estoy aplicando como de izquierda a derecha, el paso inverso también se puede hacer. Es decir, yo puedo pasar
de 2 por logaritmo base 5 de 10 a esto de acá. Lo mismo en la propiedad, por ejemplo, de la división. Si yo tengo una división, lo puedo convertir, en este caso, en una resta. Si yo tengo un producto, lo puedo convertir en una suma. Y así. Bien. Entonces esta propiedad lo que nos permite hacer, ¿sí?, es bajar este exponente acá multiplicando. Entonces en vez de tener que lidiar, digamos, con valores elevados a un número, ¿qué hago? El exponente lo saco para afuera, trabajo el logaritmo, ¿sí?, y después lo multiplico y ya está. Es mucho más sencillo. Bueno, ¿qué otra propiedad tenemos? Ya vimos la de la potencia y ahora vamos a ver una propiedad, ¿sí?, que es un tanto curiosa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que nos dice esta propiedad es que si yo agarro el logaritmo, ¿sí?, en este caso tenemos ahí logaritmo en base a de b, y acabo de tachar todo, logaritmo base a de b, ¿sí?, lo que me dice esta propiedad es que si yo elevo, ¿sí?, vamos a poner un ejemplo, logaritmo base 5, ¿sí?, de 15, entonces lo que me dice es que si yo elevo tanto a como b por un número, el cual tiene que ser el mismo, esto va a ser exactamente igual. Es decir, yo puedo agarrar y hacer logaritmo de 5, ¿sí?, al cuadrado, con el argumento que va a ser 15, ¿sí?, ¿a qué? Elevado al cuadrado también. Y entonces esto me da como resultado logaritmo en base 25 de 15 al cuadrado. Ya les digo cuánto es. La verdad me olvidé de hacer la cuenta. A ver, 15 por 15, 225. Entonces, logaritmo base 25 de 225, ¿sí?, va a ser exactamente lo mismo que lo que teníamos al principio, logaritmo en base 5 de 15. Así de sencillo. Fíjense que no tiene mayor complicación. Bueno, vamos a ver por último una propiedad que no está en la lista del principio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la verdad la quise dejar aparte debido a su importancia. Y es el cambio de base. ¿Cómo es esto del cambio de base? Esto lo que me permite hacer, ¿sí?, el cambio de base, la propiedad general, sería de la siguiente manera. Logaritmo en base a de b. Esto va a ser igual a logaritmo en base c de b sobre, ¿sí?, logaritmo en base c de a. Bueno, qué quilombo, ¿no? A ver, ¿para qué sirve esto? Vamos a suponer, ¿sí?, que yo tengo logaritmo en base 2. No, perdón. Vamos a suponer que tengo logaritmo en base 4 de 8. ¿Sí? Eso es lo que tengo. Ahora, la pregunta es, ¿a qué número puedo elevar el 4 para conseguir 8? No hay. ¿Sí? O sea, sí, seguramente hay. Pero para pensarlo así mentalmente, no podemos ni de casualidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos a decir que esto entonces va a pasar a ser un logaritmo en base 2 de 8. ¿Y qué? ¿Ya está? ¿Hice el cambio de base y listo? No. Tengo que poner una división. Y en la división tengo que poner, fíjense, un logaritmo en base de aquello en lo que quiero cambiar. En este caso es base 2. ¿De qué? De 4. ¿Sí? Entonces ahora tanto numerador como denominador tienen resultado. Fíjense, logaritmo en base 2 de 8. Si lo traduzco es, ¿a qué número elevo al 2? ¿Para qué? Para conseguir 8. Bueno, esto me da 3. Vamos al denominador. ¿A qué número tengo que elevar al 2 para conseguir 4? A 2. Y eso me da 3 medios. A ver, ¿qué otra utilidad muy importante tiene esto? Para usar en la calculadora. Así que eso lo vamos a ver en un video aparte, ya que esto se está haciendo bastante extenso. Espero que se hayan comprendido todas estas propiedades. Si quieren más ejemplos, si quieren una nueva explicación, no tengo problema en hacerla. Así que cuenten conmigo y ya saben, esto es Matemática Royal, donde el aprendizaje cobra vida. Chau, chau.